de fondo, que es la denuncia por violencia de género, ¿no? Era un presidente de la nación, según plantea la denuncia, golpeando de manera reiterada a quien entonces era su pareja, madre de su hijo, y que según algunas versiones tenía que pasarse semanas encerrada para que nadie viera las marcas de la violencia que ejercía el presidente de la nación en contra de ella. Vamos a hablar de este tema, de lo que implica, de lo extendido que está la violencia de género como problemática social. Estamos en comunicación con Adriana Oviedo, ella es delegada del Polo de la Mujer. ¿Qué tal, Adriana? Buen mediodía. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Adriana, es un caso gravísimo, ¿no? Porque comprende a quien era presidente de la nación, pero este drama, este relato que vemos de Fabiola Yáñez y que a muchos genera hasta incredulidad, ¿no? de que se pueda vivir un infierno de esa manera, es una realidad mucho más extendida, ¿no? Una realidad que ustedes desde el pueblo de la mujer perciben diariamente. Sí, es así, esto es una problemática, un flagelo que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Nosotros de manera cotidiana somos receptores de los oficios judiciales donde se plasman las denuncias para poder hacer los abordajes y acompañar en este proceso de visibilización, de contención a las víctimas que están atravesando diversas situaciones de violencia de género. Adriana, este caso particular muestra además que se trata de una problemática que es transversal a toda la sociedad, a todas las clases sociales, digamos, no es algo privativo de un sector, sino que es algo extendido. No, totalmente. La violencia de género es totalmente transversal. Esto no distingue clases sociales ni estamentos. A ver, hay un preconcepto que la violencia de género está instalada o instaurada en las clases sociales más humildes. Y no, no es la realidad. La realidad es claramente que la violencia está instalada en todos los ámbitos de la sociedad y que nosotros lo podemos visibilizar claramente. Las denuncias que se receptan son de distintos ámbitos, de distintas clases sociales y en distintos tipos de violencia. Podemos ir desde lo que es la violencia, la agresión física, la violencia psicológica, económica, como también a lo que es la violencia sexual. Adriana, 10.000 intervenciones tuvieron durante el 2023. Es así, desde el Polo Regional Río Cuarto se concluyó con 10.000 intervenciones y esto obviamente abarca no solamente lo que son la recepción de los oficios a través de las denuncias que se han concretado, sino lo que refiere a la atención integral a las víctimas de violencia, ¿sí? Que es un proceso mucho más largo, más complejo y que pasa por distintas áreas a medida que vamos avanzando y abordando las distintas situaciones de violencia, valga la redundancia. Adriana, estos son los casos registrados, los casos que llegan a una dependencia oficial, ¿no? ¿Hay alguna estimación de cuántos más quedan sin ser denunciados? ¿Qué universo está por debajo de esa superficie? En realidad, dentro de estas 10.000 intervenciones tenés, como te decía anteriormente, no solamente las denuncias que son receptadas por las unidades judiciales y los destacamentos policiales de la ciudad y que llegan aquí por ese medio, sino que también aquí se receptan todo lo que son demandas espontáneas y que comienzan un proceso de visibilización de la situación de violencia por la que están atravesando hasta que se llega a radicar la denuncia. Pero sí, sí, claramente hay muchísimas mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que no lo pueden visibilizar ni contar, pero no, en realidad en cuanto a la cantidad no podemos decir una cifra. Nos basamos concretamente en las intervenciones que se llevan adelante y que nosotros podemos receptar dentro de lo que es el polo integral de la mujer. ¿Cómo se actúa, Adriana, ante estos casos? ¿Cómo se recepta un caso? ¿Qué se hace ante esa víctima que va a relatar una situación? ¿Cómo se actúa desde el polo de la mujer? ¿En qué caso se da intervención a la justicia? ¿O termina en todos los casos con algún tipo de intervención judicial?
En todos los casos se termina con intervenciones judiciales. Nosotros, si bien somos ámbito de aplicación de la ley, no podemos determinar medidas. Sí podemos llegar a sugerirle a los distintos jueces y áreas del Poder Judicial las medidas a tomar dependiendo del grado y de la gravedad del caso, ¿sí? Una vez que la víctima ingresa al polo a través de un oficio judicial o de manera espontánea, nosotros hacemos un proceso de acompañamiento, de sensibilización a través de los talleres, de intervenciones con equipos interdisciplinarios que están compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y abogados para darles el asesoramiento legal que requiere la víctima. Y a partir de allí se comienza un proceso también de acompañamiento, como te decía, de atención psicológica y contención psicológica. A estas víctimas hay que acompañarlas, hay que asistirlas, y es un proceso que lleva un tiempo bastante prolongado. Empezamos con lo que es la primera entrevista, que la realiza un equipo interdisciplinario, que es donde nosotros podemos visibilizar cuál es la situación real y el riesgo que está atravesando esa víctima. Se deriva nuevamente al juzgado para que el juez tome las medidas pertinentes en base a las solicitudes o las sugerencias que hacen los distintos profesionales. Posterior a eso se atraviesa por un taller de sensibilización, que son 4 encuentros, y a partir de allí se la deriva psicoterapia, que puede ser psicoterapia grupal o psicoterapia individual, según la víctima pueda afrontar la situación por la que está atravesando. Estos procesos pueden durar de 6 meses a un año y medio, depende de cada una y cómo cada una pueda, ¿sí?, ir resolviendo todas estas cuestiones por los distintos tipos de violencia que ha atravesado. Pero bueno, ahí empieza un camino larguísimo que nosotros vamos acompañando, y después también viene todo lo que es la violencia económica, que generalmente es un coletazo de esta denuncia, ¿no? Bueno, es un proceso que tiene un trayecto bastante complejo, pero desde los equipos técnicos la verdad que los abordajes son muy efectivos. Estamos teniendo muchísima recepción, muchísima articulación con los distintos ámbitos municipales y provinciales, porque esto es un trabajo articulado. Si nosotros no hacemos un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, es imposible erradicar estas situaciones de violencia. Adriana, ¿notan un crecimiento en el número de casos en los últimos años o hay otra actitud de visibilización y de judicializar o de exponer los casos ni bien se producen? Yo creo que a raíz del gran trabajo y las políticas públicas que se llevan adelante desde los distintos gobiernos, en este caso desde el gobierno de la provincia de Córdoba, que ha apostado muy fuerte para erradicar las violencias, que se sigue trabajando y se ponen recursos tanto económicos como humanos a disposición para trabajar estas temáticas, nosotros hemos visto un aumento en cuanto a la erradicación de denuncias, pero es la visibilización, y las mujeres se están animando a denunciar mucho más y están reconociendo mucho más las situaciones. Antes decíamos violencia, solo la violencia física. Hoy las mujeres claramente visibilizan que las violencias no solamente pasa por lo físico, pasa por lo psicológico, pasa por lo económico, pasa por un montón de aristas que claramente las pueden visibilizar y las pueden denunciar. Adriana, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Adriana Oviedo, delegada del Polo de la Mujer, aquí en Río Cuarto, dependencia provincial. También habló Axel Kicillof del caso de Alberto Fernández, la denuncia, y dijo que, bueno, que están absolutamente choqueados por esto que está trascendiendo, por las imágenes que se están viendo, por el detalle de la denuncia, por el relato que está haciendo Fabiola Yáñez de la manera en que la trataba, la maltrataba el presidente de la Nación, quien entonces era el presidente de la Nación. Además, un hecho adicional que agrava todavía más la magnitud del caso es que los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, ¿no? en la residencia oficial del presidente de la Nación, con el peso institucional y político que tiene en sí misma